¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Les saludamos cordialmente el doctor Salvador Tomasini. Hola, ¿cómo están? Alejandro Carrega. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Y su servidora Alejandra López. Continuamos con el interesante tema que empezamos el lunes de por qué es necesario que la redención haya sido hecha en la divina voluntad. Muy buen programa, vamos a continuar, seguro les salieron dudas. Recuerden que los miércoles en el programa de Verdades Divinas les podemos contestar las dudas, contestar las dudas que tengan. Claro. Bueno, como hemos visto hasta ahorita, o sea, esa necesidad de Jesús, de que todas sus obras, todos sus actos se hicieran a través de la divina voluntad para poder extenderse a toda la humanidad. Incluso en la última lectura vimos que prácticamente Él pone a la divina voluntad como actora en la redención, que es la que lleva a cabo la redención, ¿no? Y no solamente la humanidad de Jesús, sino la divina voluntad. Ahora vamos a seguir viendo algunos capítulos, algunas lecturas, donde nos va a ir marcando esta misma necesidad de hacerlo en la divina voluntad, pero por otras razones. O sea, ahorita vamos a empezar con una en que es interesante el que la Virgen tiene que tomar parte en esta redención. ¿Y cómo podría tomar parte si no es a través de la divina voluntad? Si hubiera sido a través de la voluntad humana, hubiera sido una simple concurrente. Sí, hubiera concurrido, igual que concurrió Juan o que concurrieron los pastores, o iba a decir el público en general, pero no se trataba de una función, ¿no? Sino los asistentes ahí. Así que vamos a empezar, vamos a ir viendo el por qué la divina voluntad quiere a la Virgen en este momento y la quiere participando junto con Jesús. Uh-huh. Vamos a empezar, ¿sí? Es una lectura del libro 14, lectura 64, de octubre 3, 1922. Y el título dice: Necesidad de que la Virgen estuviera al día de las penas internas de Jesús. Dice: continuando mi habitual estado, me sentía oprimida porque el bendito Jesús frecuentemente permite que yo sufra mientras está presente el confesor. Y me lamentaba con él diciéndole: amor mío, te pido, te suplico, no permitas más que sufra en presencia de alguien. Haz que todo pase entre tú y yo, y que únicamente tú conozcas mis penas. Conténtame, dame tu palabra de que no lo harás más. Es más, hazme sufrir el doble, y estaré contenta con tal de que todo quede oculto entre tú y yo. Y Jesús, interrumpiéndome, me ha dicho. Esto es de Luisa, es que como decíamos de la Virgen, pero es Luisa la que lo está leyendo. Sí, aquí es Luisa, ¿no? Dice... Pero es curioso porque creo que esto le va a dar pie a Jesús para el tema. Uh-huh. O sea, Luisa quiere sufrir, quiere compartir los sufrimientos de Jesús, pero que no haya quien los vea. Sí. Y a veces Luisa sufría y en la presencia del confesor. Entonces es lo que le está diciendo, ¿no? Uh-huh. O sea, no me pongas en este estado de sufrimiento cuando haya alguien, ni siquiera el confesor. Uh-huh. Pues ahora Jesús le va a dar las razones y por ahí vamos a entrar en el tema del por qué la necesidad de María. Uh-huh. Y dice Jesús: hija mía, no te abatas. Cuando mi voluntad lo quiere, también tú debes ceder. Y además, esto no es otra cosa que un paso de mi vida. Mi misma vida oculta, mis penas internas y todo lo que hice, tuvieron siempre al menos 1 o 2 espectadores. Y esto con razón, por necesidad y para obtener la finalidad de mis mismas penas. Es curioso lo que dice, ¿no? Bueno, esto con razón, de acuerdo. O sea, la divina voluntad lo quiere, no hay problema. Pero ya por necesidad, eso ya es un poquito más difícil poderlo explicar. Que la Virgen forzosamente tenía que estar participando de estas penas
Y luego dice, para obtener la finalidad de mis mismas penas. O sea, si Jesús hubiera sufrido y no hubiera habido quien estuviera de espectador y quien estuviera recibiendo todo aquello que él sufría, en definitiva no hubiera podido completar todo lo que es la redención, porque no hubiera obtenido el pago. Recordemos aquellas palabras de Jesús cuando dice que cuando una obra que ellos van a hacer es en forma universal para toda la familia humana, forzosamente requiere de una criatura que reciba todo lo que quiere dar y al mismo tiempo que reciba y pague por eso que está recibiendo, o sea que corresponda. Eso es como la parte inicial, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Sí, porque todas las acciones de Dios son para el hombre y tienen que ir unidas al hombre, ¿no? Así es, pero yo... Bueno, para el hombre, para Dios. Ahí es a lo que yo quería llegar. Esto suena quizá muy raro, pero tiene una lógica totalmente explicable. Todo lo que Dios hace, todo es para Él. Uh-huh. Y creo que esto se entiende, tomando en cuenta el decoro de Dios, de ese ser superior, de ese ser supremo. No podríamos explicar cómo todo un Dios se pone a disposición de una criatura para que haga con él lo que la criatura quiere. Hemos entendido o hemos querido entender que la creación fue para el hombre, que la redención es para el hombre, que la santificación es para el hombre, que a Dios no le podemos dar nada, que Él está totalmente satisfecho, completo en su Trinidad. Pero la pregunta es, un Dios inmortal, un Dios impasible, un Dios que decide quitarse esos atributos y ahora decide tomar parte de la muerte y decide tomar parte del sufrimiento, ¿para qué? Para salvar a una criatura. Por amor, sí, indiscutiblemente, pero ¿y Él dónde queda? Sí, pues no. ¿Él se salva a sí mismo por medio de la criatura? ¿Viviendo en la criatura? Lo pusiste muy difícil, ¿no? Él salva su obra, sí, vamos a decirlo así. Él salva su obra, o sea, la obra de Dios es el reino de Él, el reino de Cristo aquí en la tierra. ¿En dónde va a reinar? En cada criatura. En cada criatura, o sea, va a reinar en las criaturas. Entonces, en el momento que el hombre se sale, en ese momento lo que se frustra es el plan de Dios. Uh-huh. O sea, no es tanto la vida de la criatura la que ya no tiene acceso a la vida eterna, sino que es la criatura ya no tiene acceso, pero Dios ya no tiene acceso a lograr su finalidad aquí. Sí. Entonces, lo que Dios está haciendo es salvando a la criatura, y salvando a la criatura salva su finalidad, salva su plan, salva su reino. Entonces, con estas premisas, podemos entender que todo lo que Jesús hace para redimirnos lleva una finalidad. Y esa finalidad es su reino. Sí. Y para tener su reino requiere perdonar a la criatura, bueno, no perdonar, sino que la criatura pague lo que le debe a Dios y restituir a la criatura al punto de origen. Sí. Y ahorita dije pague. Suena raro, ¿no? Pero si recordamos, el Padre Nuestro nos lo decía muy claro. Es perdona nuestras deudas. Deudas. Sí. El perdonar una ofensa es relativamente sencillo. ¿Qué necesitas para perdonar una ofensa? Pues Sí, que pues me pidan perdón primero. Bueno, que te pidan perdón, y si no, pues la olvidas. tu magnanimidad, o sea, tú dices, bueno, de acuerdo. ¿Qué me hace la ofensa de una hormiga? Sí, pues nada. Pues nada, ¿verdad? O sea, ¿qué somos ante Dios? Prácticamente sin Él somos nada. Uh-huh.
Por eso dije de una hormiga, ¿eh? Ahorita pasa una hormiguita y me saca la lengua. Bueno, si tiene lengua, no sé. Y uno dice, bueno, ¿qué me hizo? Nada. Sí, para empezar tendríamos que saber hablar hormigano para entender. Hormigano. Ok. Entonces, la ofensa se perdona. Y depende de la magnanimidad, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, para decir, sí, lo perdono. Incluso, si nos fijamos bien en el relato del Génesis, y nos fijamos bien en lo que Jesús nos dice en los escritos de Luisa sobre la relación de Eva, Adán y él, ¿sí? Jesús dice que si Adán hubiera resistido y no hubiera comido el fruto, sino que hubiera tomado a Eva, la hubiera llevado ante él, entonces él le hubiera borrado de la mente a Eva el recuerdo de todo lo que Satanás le puso, la hubiera curado de la falta y Adán hubiera hecho el primer acto heroico de su vida y todo hubiera seguido igual. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Ojo con esto, que es otro punto importante de esa discusión tan, ¿cómo diríamos? Tan ya legendaria de si Eva vivió o no vivió en la divina voluntad. Si Eva hubiera vivido en la divina voluntad, que hubiera tenido la divina voluntad obrante en ella, Eva se hubiera hubiera adquirido una deuda ante Dios, la deuda de una vida divina por cada acto de ella. Y esa deuda hubiera tenido que pagarla, porque las deudas se pagan. Las deudas no se perdonan, se pagan, ¿sí? Entonces, Eva no vivía en la divina voluntad, vivía en una santidad de la gracia, la plena, la llena de gracia. Y lo que ella hizo cuando se sale es una ofensa. ¿Sí? Es una ofensa, no es una deuda. Por eso Jesús nos dice esto en los escritos. Si Adán, que era el que tenía la vida divina, lo hubiera tomado, lo hubiera llevado ante él y le hubiera dicho, oye, esta mujer que me diste ya comió del fruto, entonces Jesús dice, lo hubiéramos perdonado, lo hubiéramos limpiado, lo hubiéramos purificado, le hubiéramos borrado de la mente aquello y todo hubiera seguido igual. Cosa curiosa. Por lo tanto, las ofensas se perdonan, las deudas no. Sí. Y son deudas de vida divina, una vida divina por cada acto de criatura. ¿Sí? Entonces, bueno, ya ni me acuerdo por qué empezó esto. Sí, pero morir un Dios para salvar a un hombre, pues no tiene ninguna lógica. No tiene lógica, pero sí tiene lógica si muere para salvar al hombre que le puede dar vida a él aquí. Sí, o sea, por algo más grande. Claro. Yo a veces pongo un ejemplo, pero mucho más chiquito que eso, pero es como usar un submarino para hundir un torpedo. Ahora sí, ya me dejaron. Sí, pues se supone que El torpedo puede hundir un submarino. Sí, pero el torpedo es algo barato, chiquito para hundir un submarino, que es una máquina muy costosa, sí. Y todo, pero no voy a usar un submarino para hundir un torpedo. Voy a destruir mi submarino para destruir un torpedo, pues no. Y es un ejemplo microscópico, ¿no? Así es. Entonces, bueno, la necesidad entre comillas, de que esto se llevara a cabo, o sea, toda esta redención, que se llevara a cabo en un ambiente divino, para poder abarcar a toda la humanidad, para poder pagar por toda la humanidad, pagar, ¿sí? Uh-huh. Y entonces ya como que entramos un poquito más en este ambiente de necesidad de la divina voluntad en Jesús para hacer la redención de todo el género humano. Uh-huh. Vamos a seguir con lo de María, ¿no? Sí. Dice... El primer espectador fue mi Padre Celestial.
a quien nada podía escaparle, siendo él mismo el que me infligía las penas. Era actor y espectador. Si mi padre no hubiera visto ni hubiera sabido nada, ¿cómo podía darle satisfacción, darle la gloria e inclinarlo ante la vista de mis penas a misericordia para el género humano? Entonces la finalidad no se hubiera logrado. En segundo lugar, mi mamá fue espectadora de todas las penas de mi vida oculta, y esto era necesario, pues si yo había venido del cielo a la tierra para sufrir, no para mí, sino para bien de los demás, debía tener por lo menos a una criatura en la cual debía apoyar aquel bien que contenían mis penas, y así mover a mi amada mamá a agradecerme, a alabarme, a amarme, a bendecirme y a hacerla admirar el exceso de mi bondad. Tanto que ella, conmovida y raptada ante la vista de mis penas, me rogaba que en vista del gran bien que le llevaban mis penas, no la eximiera de fundirse con mis mismas penas para sufrirlas, para darme la correspondencia y ser mi perfecta imitadora. Creo que queda muy claro lo que acaban de decir, ¿no? O sea, no hay necesidad, simplemente corroborar lo que estábamos diciendo. Así que la Virgen misma pide, o sea, ser admitida para cooperar en esto, ¿no? Y sufrir lo mismo que sufrió él. Si mi mamá no hubiera visto nada, no habría tenido mi primera imitadora. No habría tenido ningún gracias, ninguna alabanza. Mis penas, el bien que contenían, habrían quedado sin efecto, porque no conociéndolas ninguno, no podía ser el primer apoyo. Así que la finalidad del gran bien que debía recibir la criatura se habría perdido. Mira cuán necesario era que al menos una sola criatura estuviera al tanto de mis penas. Si esto fue para mí, quiero que sea también de ti. Es más, te digo que quiero al confesor obrante junto conmigo, espectador y depositario de las penas que te hago sufrir, a fin de que también él participe en el bien, y teniéndolo junto pueda excitar lo demás en la fe e infundirle luz y amor para hacerle comprender las verdades que te voy manifestando. Bueno, aquí ya termina con la necesidad ahora de que haya ese espectador en las penas de Luisa, que es por donde empezó, ¿no? Luisa quejándose de que no quiere tener espectadores y Jesús diciéndole que es necesario que haya un espectador. Y de aquí se queda un poquito escueto. Es necesario sobre todo que sea un sacerdote, porque quiere que todo lo que Luisa pase, todo lo que Luisa esté viviendo, se deposite en su iglesia. Y en su iglesia es en el sacerdote que forma parte de su iglesia jerárquica, ¿no? Y después de leer esto, quiere decir que lo que sabemos que sufrió Jesús es lo que sufrió. No hay alguna otra cosa que por ejemplo, al estar preso, que por decir algo, que otro preso le hubiera hecho algo y que no nos enteramos o alguna cosa, porque ya no entraría con eso. No, hasta donde sabemos, o sea, definitivo lo que sufrió es lo que conocemos, ¿no? Y lo que conocíamos en la parte del Evangelio, o sea, era la parte física. Pero toda la pasión, toda la servidad de la pasión de Jesús, la empezamos a conocer ahora a través de estos escritos, de todo el sufrimiento interior. Pero sí, o sea, todo el sufrimiento de Jesús por fuerza tiene que ser conocido. Si no es conocido, no surte del efecto. Sí. ¿Sí? O sea, surtiría el efecto ante Dios, pero no ante nosotros. No tendríamos modo de podernos condoler con Él, de podernos apiadar de Él, de poder entender lo que Él sufrió. En la medida que vamos penetrando en la pasión de Jesús, vamos viendo primero la magnitud de quién es el que está sufriendo esto. Porque yo creo que esa es como la primera cosa que hay que conocer. ¿Quién es Jesús?
Conociendo quién es Jesús, el sufrimiento de Jesús se magnifica. No es nada más el sufrimiento que se le puede aplicar a un hombre, sino es el sufrimiento que está aceptando todo un Dios. Y entonces decir, bueno, ¿y por qué? Y en ese por qué la respuesta es yo. Por mí, por amor a mí, sí, pero sobre todo por la culpa mía. O sea, porque el amor a mí lo lleva a aceptar lo que yo debería de sufrir por estarme saliendo. Sí, nosotros nos aventamos al precipicio y lo jalamos a él. Y el que cae es él. ¿Sí? Entonces vamos conociendo esto y vamos poco a poco penetrando cada vez más. Pero sí necesitamos, o sea, que alguien haya pagado por eso. Y esa es la Virgen. La Virgen conoció lo que Jesús sufrió por cada uno de nosotros. Pero la Virgen le tenía que pagar, ¿sí? En amor, en gloria, en alabanza, por cada uno de nosotros. Entonces, por eso ella es la depositaria de todo lo que Jesús hace y logra en la redención. Y por eso es que ahora nosotros podemos acceder a esa redención a través de María. Y le pagamos a la Virgen. Le pagamos a la Virgen, y nuestra meta es pagarle a Jesús. Jesús le pagó al Padre por nosotros. Ahora nosotros reparamos a Jesús junto con María. Sí. María repara, nosotros reparamos, le agradecemos a María todo lo que hizo, nos unimos a Jesús y junto con Jesús reparamos al Padre. ¿Sí? Bueno, a ver. Hay cosas realmente muy, muy, muy importantes. Para mí son muy importantes. El sacerdote debería ser depositario de las penas que le hace sufrir a Luisa, ¿no? ¿Y cuál sería la razón? Excitarlo de más en la fe e infundirle luz y amor para hacerle comprender todo lo que Jesús está haciendo con Luisa. Pero entonces el sacerdote tendría también que tener vida divina, ¿o no? Debería de haber entendido. Es igual que cualquiera de nosotros que conforme vas leyendo vas entendiendo lo que Jesús te quiere dar. Y eso te motiva a seguirte enterando, seguir nutriéndote hasta que llega el momento en que dices, esto yo lo quiero. Porque si no quisieran eso el sacerdote y el obispo, porque estaban ahí con Luisa, de alguna forma yo creo que sí lo querían obtener también, ¿verdad? Yo creo que sí, o sea, yo pienso que sí. Y Luisa tiene contacto con dos confesores difuntos. Y le dicen, el primero le dice que no se la creía cuando llegó al cielo. Sí. O sea que de su alma goteaba luz como miel y que fue algo grande. Y luego Luisa le hizo como un sufragio y él le dice, es que no sabes lo que acabo de recibir, repítemelo, ¿no? Repítemelo. Y luego San Aníbal, o sea, también habla con ella después de muerto y también le dice que se encontró cosas increíbles. Y dice que el haber editado las horas, publicado las horas de la pasión, para él fue como el mayor gozo que tuvo, ¿no? Dice, pero eso no se compara en nada con las pequeñas, no me acuerdo qué palabra usa, pero las pequeñas líneas de la divina voluntad que publiqué. O sea, están hablando de todo el premio que se les dio por aquello. Y recordemos que Jesús dice que San Aníbal será considerado siempre como el primer apóstol de la divina voluntad. Es otra palma que tiene él, ¿no? Bueno, vamos a seguir con las lecturas. En el volumen 33, la lectura 15, de mayo 6 de 1934, en el párrafo 2 dice Jesús, hija mía, el fin primario de la redención
en nuestra mente divina fue el restablecer el reino de la divina voluntad en la criatura. Ojo con esto. No dice establecer, dice restablecer. Y la pregunta es, ¿cuándo se estableció? En Adán. En Adán, exactamente. O sea, en Adán es donde se establece el reino, pero condicionado a que Adán pasara la prueba. Pero Adán, dice Jesús, él poseyó todos los conocimientos sobre mi voluntad. O sea, porque a él le fue dado gratuitamente, ¿sí? Entonces, de alguna manera ya tuvo este momento, ese instante de vida en la tierra del reino de Dios. Y ahora se trata de restablecer, ¿sí?, el reino de la divina voluntad. Seguimos. Era esto de divino que habíamos puesto en ella, nuestra voluntad obrante, el acto más noble, más bello, y que en virtud de esto nosotros amábamos a la criatura hasta la locura. Esta es otra cosa que nos lleva a la locura. Sí. ¿Sí? Y a veces nos negamos un poquito al oír esto porque indiscutiblemente Dios nos ama, sí. Nosotros queremos ser amados por Dios, por supuesto que sí. Pero si nos fijamos en lo que dice aquí, ese amor tiene un punto. Y ese punto es lo que Él ha puesto de Él en nosotros. Entonces, en la medida que nosotros nos hemos, ¿cómo diríamos?, acercado, hemos caminado hacia readquirir lo que Dios le había dado al hombre, es en la medida en la que el amor de Dios va creciendo hacia la criatura. Las palabras son muy claras, no creo que sea muy, muy difícil. Dice, era esto de divino que habíamos puesto en ella, nuestra voluntad obrante, el acto más noble, más bella, y que en virtud de esto nosotros amábamos a la criatura hasta la locura. Entonces, Dios nos ama infinitamente. En la medida que nosotros obtengamos lo que Dios nos dio en el momento de la creación, esa locura de Dios se vuelve, no sé qué se vuelva, pero se hace una realidad el amor de Él hacia nosotros. Sí, es que como usted dice, para Dios amar es darse. Y si no puede darse en una criatura, pues no la puede amar. Así es. Y si ya se dio completamente, se encuentra a sí mismo, que esto es otra cosa que vamos a analizar con el tiempo, que Dios se encuentra a sí mismo en la criatura. Y eso es lo que lo vuelve inmensamente feliz, ¿no? Seguimos. Porque tenía de lo nuestro. Nosotros amábamos a nosotros mismos en ella. Y por eso nuestro amor... Nosotros nos amábamos a nosotros mismos en ella. Y por eso nuestro amor era perfecto, pleno e incesante. Pero ahí ya la criatura forma parte de ese nosotros mismos. Así es. Y como si no nos pudiéramos separar de ella, sentíamos a nuestra misma voluntad que desde dentro de la criatura nos imponía a amarla. Y si descendí del cielo a la tierra, fue el imperio, la potencia de mi fiat que me llamó, porque quería sus derechos y ser restablecido y puesto a salvo su acto noble y divino. Nos habría faltado el orden y habríamos actuado contra natura si descendiendo del cielo hubiera puesto a salvo a las criaturas y a nuestra voluntad lo que de divino y nuestro acto más bello puesto en ellas, principio, origen y fin de todo, no ponerlo a salvo y restituirle su reino en ellas. Pero, ¿quién hay que no piense en salvarse primero a sí mismo y después a los demás? Ninguno. Y si no puede salvarse a sí mismo, es señal de que no tendrá ni virtud ni poder de salvar a los demás. Aquí lo que está diciendo es muy, muy categórico, ¿no? Vino a rescatarse a él. ¿Quién no piensa primero en salvarse a sí mismo? Esto generalmente nosotros lo tomamos como egoísmo.
el pensar primero en uno, ¿no? Puesto en Dios es pensar como el decoro de Dios. Sí. O sea, es lo que Dios ha hecho todo, ha creado todo para Él. Entonces, en lo que Él piensa es primero Él. O sea, recobrar lo que dio, más aparte recobrar lo que aquello que dio debe redituarle. ¿Cómo diríamos? Las contras contra esta idea son muchas, pero ahí está la parábola de los talentos. O sea, el rey que se va significa Dios, los súbditos que se les dan los denarios, los talentos, somos nosotros, y cada quien le da lo que alcanzó a hacer con lo que le dieron o lo que alcanzó a guardar. No habla esta parábola de los que se gastaron el denario y ya no dieron nada. Ahí ya no dice nada. Pero al que le dieron 10 ganó 10, todo muy bien, siervo bueno, fiel, pasa. Al que le dieron 5 ganó otros 5, siervo bueno, fiel, pasa. Al que le dieron 1 restituyó el 1, siervo malo, perezoso, y arrójenlo de aquí. O sea, esa es la imagen de Dios para nosotros. Nosotros tenemos la enorme, ¿cómo diríamos?, gracia de que se nos van a dar los talentos, los denarios, y esos talentos son participación de la vida de Él. Ahora nosotros necesitamos hacerlos producir, que ese es el problema. No guardarlos, no atesorarlos para uno, sino para los demás. Y ese hacerlos producir es esparciéndolos para que las personas se acerquen más a Dios, ¿no? Sí, el enterrar el talento sería como frenar el acto único de Dios. Uh-huh. Así es. A ver, seguimos. Con restablecer el reino de mi voluntad en la criatura, yo hacía el acto más grande, acto que solo puede hacer un Dios. Esto es, poner a salvo mi misma vida en la criatura. Poner a salvo mi misma vida en la criatura. Y salvándome a mí mismo, todos eran puestos al seguro, no más peligros, porque tenían una vida divina en su poder, en la cual habrían encontrado todos los bienes que quisieran. Por eso mi redención, mi vida, mis penas, mi muerte, servirán para disponer a las criaturas a un bien tan grande y como preparativo al gran portento del reino de mi voluntad en las generaciones humanas. Y si aún no se ven los frutos, la vida de Él, esto no dice nada, porque en mi humanidad está el germen, la vida de mi fiat, y este germen posee la virtud de formar la gran generación de tantas otras semillas en los corazones para regenerar en ellos el restablecimiento de la vida de mi voluntad en las criaturas. Por eso no hay acto hecho por el ente supremo que no salga de nuestra voluntad, y es tanto su amor que se pone como vida en nuestro acto, y como vida reclama sus derechos, porque quiere desarrollar su vida. Por eso, ¿cómo podía yo venir a redimir si no restituía estos derechos a mi voluntad? Estos derechos para venir a redimir le fueron restituidos en mi Madre Celestial, en mi humanidad, y solo porque tuve estos primeros derechos pude venir a redimir. Ojo con esto. Si nos fijamos en el orden que lo está diciendo, en donde primero tuvo esta restitución fue en María. Por lo tanto, si María no hubiera estado al tanto de todo lo que iba a suceder, si María no hubiera estado inmersa en la divina voluntad, no hubiera podido recibir todo esto y menos hubiera podido pagar a nombre de toda la familia humana. Por lo tanto, ahí está la clave de la necesidad de que María estuviera al tanto, pero solamente se podría hacer a través de la divina voluntad. Así que ya tenemos otra razón más para decir que era necesario que toda la redención se llevara a cabo a través de la divina voluntad. De otra manera no encontraría ni el camino,
ni el lugar donde descender, y mi humanidad se comprometió con ella, por vía de penas, a restituirle estos derechos de hacerla reinar a su tiempo en la familia humana. Por eso tú ruega, y unida conmigo no escatimes el sacrificio de tu vida por una causa tan santa y divina, y de amor más heroico y grande hacia todas las criaturas. Uh-huh. Dice Luisa, entonces he quedado pensativa por lo que está escrito arriba y pensaba para mí, ¿cómo puede ser que mientras dice que su fin primario de su venida sobre la tierra fue para establecer el reino de la divina voluntad, si bien estaba unida junto la redención, mientras los frutos de la redención se ven abundantemente y los de su fiat reinante no se ven casi nada aún? Y Jesús ha agregado, hija mía, sería absurdo y contra el orden divino no dar el primado a nuestra voluntad como de hecho lo dimos. Puedo decir que primero comenzó el reino de la voluntad divina en mi Madre Celestial, después en mi misma humanidad, la cual poseía toda la plenitud de la voluntad suprema. Y después vino la redención, y como yo y la Reina del Cielo, en virtud de este reino que poseíamos en su pleno vigor, representábamos a toda la humana familia como cabezas para reunir todos los miembros esparcidos, por eso pudo venir la redención. Fue propiamente de adentro del reino de mi voluntad que saqué la redención. Si yo y mi madre no lo hubiéramos poseído, habría sido un sueño y quedado en nuestra mente divina. Ahora, siendo la cabeza, el rey, el salvador y el verdadero santificador del género humano, lo que hay en la cabeza tienen derecho los miembros, lo que posee la madre tienen derecho de heredar los hijos. He aquí por eso la redención. La cabeza quiere sanar los miembros y vincularlos por vía de penas y de muerte para disfrutar en ellos las virtudes de la cabeza. La madre quiere reunir a los hijos, hacerse conocer para constituirlos herederos de lo que ella posee. He aquí la necesidad del tiempo, de modo que del reino de mi voluntad salió la redención como acto primero, y la redención servirá como medio potente para comunicar a los miembros el reino que posee la cabeza. El uno y el otro se dan la mano. Y si amo tanto, quiero, insisto, que las criaturas en todas las cosas tengan solo por principio únicamente mi voluntad. Yo que poseo su vida y que debía descender del cielo a la tierra y que tanto amor me debía costar, ¿no debía dar el primado a mi voluntad? Ah, hija mía, esto quiere decir que no se conoce a fondo, mientras que tiene más valor un acto de mi voluntad que todas las criaturas juntas, y es tan cierto que de mi voluntad tuvo vida la redención, mientras la redención no tenía virtud de dar vida a mi voluntad. Bueno, creo que esto ha sido una enorme lección y que nos va adentrando cada vez más en esta capacidad que tiene la divina voluntad de hacer por todos, y que nos va mostrando en forma secundaria a lo que estamos queriendo acceder. O sea, porque ahorita ha hablado de Jesús, ha hablado de María, ha hablado de lo que la divina voluntad hizo, pero todo esto nosotros como criaturas, como usufructuarias de todo lo que Jesús logró en la redención, podemos entrar ya en este ambiente y podemos llegar a tener todas las prerrogativas que tuvo la Virgen y las prerrogativas que tuvo Jesús. O sea, de poder actuar a nombre de todos, poder unirnos incluso a los sufrimientos de Jesús, poder sufrir todo lo que la Virgen sufrió y estar junto con ella para repararla, para amarla, para acompañarla, para hacerle realmente esa compañía que ella quiere. Ella quiere hijos, quiere hijas, pero hijos e hijas de su voluntad, porque el reino es de ella, pero es un reino que está vacío. Es un reino que necesita ser poblado, y para que ella se sienta realmente madre
y se sienta realmente reina, ¿sí? Que tenga ese pueblo a su disposición, pero un pueblo al cual le va a compartir su propia voluntad, que es la misma voluntad divina. Amigos, pues el tiempo se nos termina. El tiempo pasa muy rápido. Pero seguiremos con el tema. Creo que el tema es bastante interesante. No sé qué les parezca. Sí, muy bonito. Y pues vamos a seguir en este camino, preparándonos en esta Cuaresma, preparándonos a conocer lo que es la pasión de Jesús, las motivaciones de la pasión de Jesús, la forma en que se lleva a cabo. Quizá vayamos a dejar un poco a un lado los sufrimientos que hemos visto, los tradicionales, pero trataremos de adentrarnos en los sufrimientos no conocidos de Jesús, que eso es lo que en realidad nos interesa más, sacar a la luz los verdaderos sufrimientos de Jesús. Sí. Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias. Alejandra, gracias por todo. Gracias. Y amigos, nos oímos en el próximo programa. Hasta luego, amigos.